Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch Class. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con una clase más, una semana más de lo que es idioma Deutsch. Bueno, y en la clase de hoy vamos a ver el versículo de esta semana, ¿verdad? Ya que es un versículo que llama la atención, en el cual vamos a meditar un poco, a reflexionar, pero también vamos a aprender vocabulario. Vamos a aprender palabras del idioma Deutsch. Bueno, seguimos en esa secuencia de ir versículo a versículo, aprendiendo un valor, ¿verdad? Algo de aplicación a nuestra vida diaria, pero también palabras en idioma alemán. Y en este caso, pues le toca el versículo a lo que es Mateos. Siempre estamos en el libro de Mateos, estamos en el capítulo 7. Y nos corresponde ahora el versículo 6. 6. Recordando, ¿verdad? Que un poquito en cuanto a los números, quizás, eh, en este caso, el número 7 lo hemos venido estudiando durante varias clases. Y hemos dicho que su ortografía viene siendo la siguiente y es Sieben. Así, sieben. Ese es, digamos, el número 7, pero el número 6, que sería Zex, tiene, digamos, una escritura como la siguiente. Vamos a poner acá. Sería con la CH y la S. Esta es una de las palabras en las cuales la CH no se convierte en cedila, sino que se convierte en una K. Y es donde nos saldría algo como Zex al momento de pronunciar. Es decir, estaríamos en presencia de lo que sería una pequeña variante en cuanto a escritura y pronunciación. Ahora, el número 7, hemos dicho que el sonido, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, nos suena como Ziban. Ziban vendría siendo el sonido, digamos, de el número 7. Vamos a ponerlo de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Pues entonces, vamos a agregarlo por acá, comenzando con lo que vendría siendo los números. Pero bueno, ya que vamos a ir practicando, pues conviene también recordar un poquito cómo suena en el idioma Deutsch el nombre Matthäus. Vea que debemos tomar en cuenta que es con una E abierta y vamos a poner por acá. Esto es de acuerdo al IPA, ¿verdad? Así suena Matthäus. Entonces, creo que de lo que hemos estado estudiando, recordarán ustedes que decíamos la A con la diéresis en alemán no suena a A. La A con la diéresis suena a E abierta. Entonces, creo que esto, como lo vemos todas las semanas, debería ser algo que nos sirva ya como un referente para cuando veamos esto en la escritura del Deutsch. Cuando veamos la A con el diacrítico de la diéresis, se convierte en una E abierta. Mateus, Mateus. Bueno, eso en cuanto al nombre del verso, bueno, del libro, perdón. Ahora iría el número del versículo. Vamos a poner por acá entonces lo que es Ziban, que hemos visto que es un sonido vibrante para esa S, ¿verdad? Así nos quedaría Ziban con un schwa al final. eh, y vemos como esa IE se convierte en una I nada más y nos quedaría como Ziban. En cambio, el Zex lo vamos a ver como una S vibrante también, ¿verdad?
y vamos a agregarle pues una E del español. Esa no es la E abierta, esa es la E del español, una K y una S. Entonces ahí tendríamos la pronunciación del versículo. Matthew 7, 6. Sex. Bueno, y ahora vamos a ver el versículo. Este versículo, voy a tomar un poquito de tiempo el día de ahora porque hay varias cosas que debemos rasgar del verso. Quizás para antes de verlo en Deutsch, recordar un poquito el referente en idioma español. En español, esa corresponde a no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, este versículo puede resultar un tanto controversial y es por el contexto en el cual Jesús lo dice. Cuando vemos esa expresión, los santos a los perros, las perlas a los cerdos, debemos de contextualizarla en el momento en el que Jesús la estaba diciendo. En aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, el perro no era un animal doméstico, era casi como una especie de lobo salvaje, por así decirlo, los perros en un primer instante. Con el tiempo se fueron domesticando y hoy pues han llegado a ser el mejor amigo del hombre. Pero los Hunt, recordemos que así es el vocablo para perros en alemán, eh, o para perro, mejor dicho, un Hunt no era parte de los animales domesticados, era un animal hasta cierto punto despreciado. Era un animal que lo consideraban como una peste, una plaga en ese tiempo. Por otro lado, tenemos los cerdos. Bueno, y en ese sentido vamos a entrar en un conflicto, porque culinariamente, para en Deutschland, el cerdo es un animal, digamos, que no puede hacer falta dentro de los platillos que ellos preparan, sobre todo cuando pensamos en las salchichas, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas que se producen en Deutschland que provienen del cerdo. Y claro, ¿verdad? Si lo vemos en nuestro contexto salvadoreño, pues aquí comemos chicharrón, comemos lomo de cerdo y muchas cosas. Para nosotros el cerdo pues es un animal comestible, hasta cierto punto diríamos rico al paladar, ¿verdad? Para quienes les gusta. Este, da un sabor, ¿verdad? Tiene un sabor peculiar, digamos, del animal. Pero en la cultura judía, dentro de lo que hoy se conoce como la comida kosher. La comida kosher es todo lo que aparece en el libro del Deuteronomio que no podía comer el pueblo de Israel y que de hecho los judíos que todavía guardan la Torá no comen. Y uno de esos animales, claro, era el cerdo. En otras palabras, las dos alusiones que Jesús hizo acá en este versículo al perro y al cerdo era en ese sentido considerar animales inmundos, animales que de acuerdo a la ley no debían ser ni manipulados por los judíos, mucho menos servidos en un plato. O sea, no era algo que pudieran comer, ni era algo grato. Entonces, Jesús lo utilizó en ese sentido. ¿Pero para qué? ¿Qué es dar los santos a los perros y las perlas a los cerdos? Bueno, ese día vamos a dejar claro ese punto, ¿verdad? O por lo menos desde el punto de vista de algunos teólogos, ¿verdad? Que nos dan el enfoque, digamos, que se debe de tener de este versículo, porque si no se puede sacar de contexto. Debemos recordar que Jesús nos venía hablando de los Uchla, ¿recuerdan? Palabra Uchla. Nos habló del hipócrita. Entonces, eso fue en la semana anterior, pero una semana antes nos había hablado del Balken y la Splita. Nos había hablado del
tronco y de lo que vendría siendo la astilla en el ojo. Pero si vamos más atrás, recordarán que Jesús nos venía hablando de el juzgar a los demás, de lo que venía siendo el urtailen, que es juzgar, nicht urteilen, es decir, no juzgar, decíamos al principio. Entonces, me he ido a todas las palabras que hemos estado examinando porque prácticamente con esto cierra esta porción de Mateos, de Sieben, del Eins al Sex. Ahí se cierra, o sea, del 1 al 6 es este tema, el juzgar a los demás. Y el hilo conductor de esto ha sido cerrado con decir que quienes juzgan a otros son personas inmundas. Son personas que, desde el punto de vista de Jesucristo, son como un perrito, son como un cerdo. Es un animal que, de acuerdo a la cultura hebrea, es un animal despreciable. Entonces, cuando nos convertimos en personas que juzgamos a otros, somos personas que nos volvemos así, nos volvemos despreciables. Y es algo claro, es decir, cuando alguien comienza a criticar al otro, máxime si lo hace a espalda de quien está criticando, lo común es que los demás lo van a comenzar a ver a usted con desprecio, lo van a comenzar a ver, mira cómo se expresa el fulanito, mira cómo se expresa la fulanita, como si él no hiciera cosas peores. Entonces, los santos, los perros y las perlas delante de los cerdos es una advertencia para nosotros como cristianos de no convertirnos en eso, de no convertirnos en personas que juzguen a otros. Los pochla, es decir, los hipócritas, acostumbran a hacer eso. Cuando seguramente el grupo religioso, los fariseos saduceos, escucharon a Jesús decir esto, me imagino que se han de haber sentido sumamente molestos, porque ellos han de haber captado que, bueno, a nosotros nos dice que somos los hipócritas. Y se han de haber sentido todavía más ofendidos cuando les dijo que eran como perros y que eran como cerdos. No es de extrañarnos, ¿verdad? En cierta manera, nuestro Señor Jesús los provocaba, ¿ve? Los provocaba, pero con la verdad. Es decir, no los estaba incitando porque fuesen unos santos. Les estaba diciendo, ustedes hacen lo incorrecto. Y es el mismo llamado que nos hace hoy en día. Dejemos de hacer las cosas incorrectas, dejemos de convertirnos en cosas que no son santas, en desperdiciar esa perla que es el Evangelio, eh, tirándola a los cerdos. Es decir, cuando tenemos ese tipo de actitudes, lo que hacemos en vez de motivar a otras personas a convertirse en la fe, pues hacemos alejarse de la fe. Bueno, vamos a ir a la frase, ¿verdad? Porque es importante que destaquemos la frase en Deutsch. Ya la tengo por acá sacada, permítanme, solo la vamos a traer para que nos sea un poquito más fácil buscar las palabras. Vamos a seguir la dinámica de otras clases en donde pues vamos a utilizar el recurso del alfabeto fonético para ir viendo las palabras. Pero eso sí, quiero destacar, hay algunos vocablos aquí que van a diferir. Sobre todo, por ejemplo, bueno, el del perro no mucho. Aquí aparece como hunden. ¿Se recuerdan de que hunt era un perro? Entonces, hunting, con la N sería perros, es el plural, este. Pero la palabra que se utiliza para cerdos, por lo menos en la versión de la Luta Hepta, es esta que está acá. Miren, y repito, miren lo que está acá. Una, igual que esta, que no lleva eso. O sea, esto tiene que sonar a una E. Pero antes de ir a ver esta, veamos la que está acá. Es esta de aquí. Son dos vocablos diferentes. Vamos a ir a buscar palabra por palabra
Ya sabemos que algunas veces puede ser que Wiktionary tenga palabras agregadas y otras no, que nos lleva a palabras raíces y a partir de la palabra raíz nosotros podríamos ir definiendo cuál es la palabra en cuestión. Vamos a ir con la primera. Eh, Esta suena a Dyna. Véanse cómo se convierte el EI en AI y un schwa al final. Dyna. Luego iríamos con esta, que es la palabra que corresponde a las perlas. Eh, bueno, de esta solo tenemos la pronunciación, es porque es plural, vean. Si nos vamos al singular es este. Entonces, a partir del singular podemos sacar el sonido plural. Este lleva una E abierta bueno, perla, perla es la perla. Pero si le agregamos la N, entonces es perlen, perlen. De hecho, aquí se podría quitar la schwa y sonar solo la LN, por lo que hemos visto en otras pronunciaciones con anterioridad, de que esos sonidos pueden omitirse. Pero vamos a dejarla ahorita ahí donde estaba y vamos a seguir con la otra. Entonces, Packlin, Dinah Packlin. Esta, recordemos que es la U con el diacrítico de la diéresis. Tiene que sonar a una mezcla entre I y U o una I en forma de U. Bien, hemos visto que su em, pronunciación es como Q, pero esta tiene una R. Entonces, esto puede sonar como Q, así como está acá, eh, con una media o con una R, algo como pure. Pero esta sería quizás la pronunciación más común. Pure, pure, pure. Esta ya sabemos que va a sonar como D. Ya hemos visto este artículo varias veces, ¿eh? Entonces, creo que ya se nos vuelve repetitivo y debemos recordar que pues va a sonar con una D y una I corta. Vamos a ver. Ahí se nos mandó el Dulce. Vamos a ver. Vale, aquí está. D, una I larga. Y esa que quizás sea la que nos interese. Nótese cómo inicia en mayúscula, lo cual nos indica que es un nombre común o un nombre propio. ¿Eh? Entonces, comienza con SCH. Ya hemos visto este patrón en otras palabras, ¿verdad? Que llevan SCH. Nos va a sonar a Schweina, Schweina, Schweina. Ese sería el sonido para esta palabra. Schweina, Schweina. Si lo digo con S, no es, sino que Schweina, Schweina, Schweina. Eh, Todo esto se convierte en la SH, luego esta es la W, se vuelve V, diptongo EI, igual que en la de Dyna, se vuelve ahí. Y miren que si vemos esto de acá y esto de acá, tiene el mismo comportamiento a nivel fonético. eh, es el mismo sonido, las mismas letras. Entonces nos queda como, bueno, vamos a ir al versículo aquí en cuestión, nos quedaría como Dyna Paklen, die Schweine. Deine packen wir die Schweine. Bueno, vamos a practicar el día de ahora con la pronunciación de este versículo. Vamos a decir la frase de esta semana. Me van a pronunciar lo que vendría siendo los números. Para practicar los números, van a decir Matthäus 7:6 y luego van a decir Deine packen wir die Schweine. Bien, Alison sería la primera en participar. Matthew 7:6. Dina parla
für die Schweine. Good, muy bien. Bueno, y ahora es el turno de Miguel. Matthäus 7,6. Deine Perlen für die Schweine. Good, muy bien. Bueno, vamos a regresar, me voy a quedar con esta palabrita, que es la palabra que viene, miren, de Schwein, que es, aquí nos dice es pig, o sea, es cerdo, o sea, ese es el plural. Bien. Entonces, Schwein es un cerdo. Eh, Esa palabra tiene una gran relación con una palabra en inglés, que es swine. Este término es poco utilizado quizás en el inglés. En el inglés conocemos más la palabra pig, pero existe este vocablo como swine en inglés. Y nótese la peculiaridad o digamos la coincidencia en cuanto a la escritura de el Dutch para Schwein con Swine. Es muy parecido. Entonces, pero en el inglés creo que se nos enfoca más que todo a ese animalito como un cerdo, así como pig. Ahora, vamos a ver esta eh, también de acuerdo a la otra palabra que se encuentra ahí, que vendría siendo una palabra, digamos, casi sinónima del que estamos viendo. La que se encuentra en la Luta Geuta es esta. Esa es la que está en la Luta Geuta. Eh, Esta es una variante realmente de la palabra. En general, creo, si no me acuerdo mal, esta sería como decir cerdas. Sí, o sea, el femenino en plural, las cerdas. Si vamos a esta, aquí nos dice incluso que Zau, así, como Zau, eh, vendría siendo un uso, nos dice que hasta como arcaico. Nos dice, o sea, es una palabra más antigua, la que se estaría utilizando en la luta geuta. Pero aquí nos dan una idea y nos dice de que en cierta forma cuando se usa así, Zau o Zaue, Zau o Zaue, eso se refiere en Deutsch a la hembra del cerdo, o sea, la cerda, por así decirlo. Por alguna manera, bueno, por alguna razón o de alguna forma, la traducción de la Luta Geuta ha decidido irse por la línea de pensar en decir algo así, ¿verdad? Como no tirar las perlas a las cerdas, aplicándolo en el término femenino y no, digamos, en el genérico, porque cuando decimos Schwein o Schwein, es indistinto si es el macho o si es la hembra. Es un cerdo macho o hembra, no importa. Así que es curioso esto y bueno, alguna razón habrán tenido los traductores por irse por ese lado, ¿verdad? De referirse a las cerdas y no al cerdo en general. Pero bien, aquí estaríamos entonces con lo que vendría siendo la frase para esta semana. Y por el día de ahora, pues creo que nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a decir a Wiedersehen y mañana continuamos. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke.